tardes, ya estamos conectándonos para el live que tenemos pendiente. Voy a comenzar a hacer las invitaciones, primero de nuestro moderador, que es el diputado Richard Blanco. Vamos a ver cómo conectamos aquí con Richard Blanco. Ya está siendo invitado ahora con el doctor Evanán Romero. El doctor Evanán Romero, quien también está siendo invitado. Y ya de inmediato, viendo que está conectado Richard Blanco, vamos con la invitación para Iván Freite, un trabajador de la industria petrolera que también será invitado por nosotros. Bienvenidos a todos en este live y le pasamos el timón de esta conducción al diputado Richard Blanco. Muchas gracias para todos los amigos que se están conectando partes del mundo, de Venezuela. Me interesa muchísimo este tema que hemos organizado a través de Alianza Bravo Pueblo Venezuela y Alianza Bravo Pueblo Global con el apoyo de la tecnología SAI, que es la que va a dar un correo que vamos a presentar posteriormente, a recibir posteriormente cualquier comentario que ustedes tengan que hacer a bien para esta actividad que hemos denominado ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela? ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en el país? Que le bajemos el volumen a los radios. Es importante que estemos aquí, que tengan algún radio cercano, por favor bajarlo, nos los invitados, bajen la radio para que no haya un feedback. Gracias. Tendremos como invitado a Antonio Ledesma, a Evanán Romero y a Iván Freite. Y vamos a comenzar porque vamos a tener 35 minutos. Una radio de fondo debe tenerla algún invitado. Algún invitado debe tener una radio de fondo que se está escuchando y distorsiona a los que están conectados. Queremos, por favor, que tenemos mucho ruido de fondo. Pero bueno, vamos a comenzar con esta actividad del día de hoy. Sin mayor espera, les informo que van a tener 6 minutos para esta primera pregunta. Cuando tengan ya los 5 minutos, voy a hacer una seña para que vayan concretando la respuesta. Y vamos a empezar con Antonio Ledesma, quien todos los conocen, es abogado, contratado en gerencia pública, pero vamos a empezar con Antonio Ledesma luego de la presentación. Antonio está exiliado, eso ilegalmente más de 1000 días en Venezuela, y quiero pedirles de una vez he leído su libro, que recomiendo por cierto, su último libro, De dónde venimos y hacia dónde vamos, donde se habla mucho de la historia de Venezuela, de nuestros libertadores, pero en un capítulo hago extracto importante, porque Antonio habla allí acerca de la destitución que hiciera Hugo Chávez de los 20.000 trabajadores de la empresa petrolera. Y yo quiero preguntarle a Antonio, a raíz de ese comentario, para que por supuesto sea él el titular del libro, que nos informara a nosotros a qué se debe específicamente la escasez de la gasolina en Venezuela. Adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias, Richard. La idea de este live es que sea didáctico para los ciudadanos venezolanos y también para gente de otras partes del mundo, porque hay una campaña que viene dirigiendo la dictadura que encabeza Maduro para confundir a la ciudadanía venezolana y también a la comunidad internacional, exclamando que la escasez de alimentos, de medicina, la crisis de los servicios básicos de Venezuela, entre ellos, por ejemplo, el transporte, el problema del agua potable, el problema de la escasez de gasolina, es consecuencia de las sanciones. Eso es absolutamente falso. Aquí, por supuesto, los expertos, entre otros, el doctor Evanán Romero, podrán hablarnos con propiedad de esta industria petrolera que fue nacionalizada sin mayores traumas. Y la gente que se puso al frente de ese proceso de nacionalización fueron venezolanos con una gran idoneidad, como por ejemplo el doctor Valentín Hernández,
y luego el general Rafael Alfonso Rabar, que estuvo al frente de la empresa que le correspondió instalar en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, como fue PDVSA. Luego vino el problema de la desinversión de las empresas petroleras ante el anuncio de la reversión de las concesiones. Eso, por supuesto, generó algunos inconvenientes que hoy están aflorando, pero lo importante es que se hizo ese proceso, que luego vino la etapa de la internacionalización de PDVSA, en la que jugó un gran papel el exministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti. Por ejemplo, en esa internacionalización se comenzó a adquirir refinerías en otras partes del mundo, como la pionera fue la Beba Oil en Alemania. Posteriormente se hicieron inversiones de Venezuela, inversiones estratégicas, adquiriendo refinerías en Inglaterra, en Suecia, por ejemplo, refinerías en República Dominicana, sí, también en esta zona de Curazao, etcétera, con Holanda, y las refinerías que formaban parte del patrimonio de la empresa Silgo, que fue adquirida por Venezuela, entre las más importantes, las refinerías de Luisiana, de Texas, de Illinois. Y si eso no es suficiente, se suma el parque refinador de Venezuela con 6 refinerías, sobre todo las de Paraguaná, donde está la de Punta Cardón, la de Amuay, la de Bajo Grande en el Zulia, luego la del Palito en Carabobo, luego las 2 que están en el perímetro del estado de Anzoátegui, entre ellas la más importante, la de Guaraguao. Teníamos una capacidad de refinación de más de 1 millón de barriles diarios. La inversión internacional obedecía a la idea de incrementar la producción petrolera venezolana, pero todo eso se vino abajo desde que Hugo Chávez llegó al poder. Debemos entender, por ejemplo, que con el ingreso de Hugo Chávez al poder, Venezuela, PDVSA producía más de 3.400.000 barriles diarios. Teníamos un talento humano formado en los años de la democracia. Ese talento humano, esos trabajadores de PDVSA, en promedio contaban con 15 años de experiencia, era el promedio en la industria, y en conjunto era la acumulación de 300 años de experiencia y conocimiento que Hugo Chávez lanzó al cesto de la basura con aquel pitico que hizo sonar en el año 2002. Esa es una de las causas de la quiebra de PDVSA, de la ruina de PDVSA. Igualmente, cuando Chávez decidió aprobar en el año 2008 una nueva ley orgánica de hidrocarburos por vía habilitante y sin consultar a nadie, a través de esa ley el impuesto sobre la renta para el sector petrolero se aumentó del 35% al 50%, la regalía del 16 de 2/3 partes del porcentaje al 30%, y la participación del Estado en las empresas mixtas, sobre todo en las de la faja del Orinoco, al 60%. Tales condiciones, sin duda alguna, violaban los contratos suscritos y dieron lugar a demandas ante tribunales de arbitraje internacionales que se vienen perdiendo. Ahora bien, si esas condiciones hubieran sido posibles, si los precios se mantienen a 100, 110 dólares el barril, pero al desplomarse los precios con que se comenzaron a cotizar estos commodities, se paralizaron de manera abrupta las actividades y la producción petrolera viene cayendo de manera vertiginosa. A eso se agrega todos los accidentes que hemos tenido, por ejemplo, en nuestra refinería. Está, por ejemplo, debe recordarse la de Amuay en el año 2012, una explosión con 55 personas fallecidas, casi todos militares que custodiaban esas instalaciones, más de 150 ciudadanos heridos. En el 2013 se repitió un incendio que detuvo todo lo que era la unidad de destilación
En el 2017 se produjo otro incendio en la parte 3 de refinación. Y bueno, pudiéramos aquí seguir relatando la cantidad de problemas, de accidentes que no han podido ser atendidos debidamente. Y muchas de las causas están en el hecho cierto de que fueron desplazados los trabajadores que formaban parte de la industria petrolera. Esa es la verdad y hay que decirla. Y eso es lo que está en mi libro, como lo acaba de recordar Richard Blanco. Y estas son para mí las causas de esta tragedia de que en Venezuela los venezolanos estén padeciendo la escasez de gasolina, que tengan que estar haciendo colas y colas, como nos los muestra en un video el día de hoy el doctor Francisco Abad desde la ciudad de Barcelona. Estas son mis opiniones y bueno, dejemos la palabra ahora, Richard, para que sigas moderando este foro. Bueno, verdaderamente dramático esa exposición que tú estás haciendo. Tenemos problemas con Iván Freite. Ya le dije que por favor se saliera para volverlo a invitar y que buscara un sitio mejor. Sin embargo, bueno, me complace en saludar al ingeniero Evanán Romero por participar en esta actividad con nosotros en el día de hoy. Él es ingeniero de petróleo, egresado de la Luz, magíster en la Universidad de Tulsa en Estados Unidos, tiene un doctorado en Stanford. Es profesor visitante de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Texas, es ex vicepresidente, fundador de Intevep, ex viceministro y director de PDVSA, consultor de petróleo y gas internacional. La verdad es que para nosotros, ingeniero, es muy importante su participación. Y yo quisiera preguntarle que nos indique qué volúmenes de gasolinas, de diésel, de gasoil y de gas estuviéramos produciendo hoy en Venezuela si no se hubiese politizado a esta empresa petrolera de todos los venezolanos. Adelante, ingeniero. Muy buenos días y especial agradecimiento a Antonio Ledesma por esta invitación y obviamente también a Richard. Muy complacido de poder contribuir a este recuento y a este análisis de opciones que nos quedan a los venezolanos para restablecer el flujo de esos fluidos tan importantes para la economía y para el país. En relación a la pregunta de Richard, yo tuve la suerte en mis últimos años en el país, el año de los 90, de estar al frente del ministerio casi 50 veces y estaba de viceministro y llegamos a producir bueno, los 3.4, 3,5 millones de barriles día, de los cuales se refinaban en el país casi 1.100.000, la capacidad instalada era 1.200.000. Y recuerdo perfectamente, en el año 97, nosotros exportamos solamente al mercado norteamericano de Estados Unidos casi 2 millones de barriles día, de los cuales 1.300.000 era crudo, que iba mucho a Citgo y a otras operadoras de Estados Unidos, y 700 a 800.000 barriles eran refinados, salían de los parques refinadores venezolanos, y eran los combustibles que podían entrar al mercado norteamericano, que es el mercado más sofisticado en términos de especificaciones ambientales, eficiencia, todas estas cosas, inclusive combustibles que aún no se utilizaban en Venezuela, como eran las gasolinas de bajo azufre y sin plomo y todas estas cosas. De manera pues que ese parque, y que luego había venido siendo ampliado con otro grupo de refinerías en el exterior, que llegamos a acumular alrededor de 15 a 18 refinerías, como las mencionaba Antonio Ledesma, de las cuales habían unas 8 o 9 en los Estados Unidos, empresas que se dedicaban a la producción de asfalto. Y notaba yo, y después de estar aquí en los Estados Unidos los últimos 20 años, que las venían y las liquidaban para las elecciones. La de Paulsboro en New Jersey, la de Savannah en Georgia, y refinerías importantísimas para los crudos venezolanos, como la que había con Phillips en Houston. Es decir, es un desastre. Yo quisiera decir, porque he sido testigo y posiblemente junto con otros grandes amigos de los remanentes de esa generación que ha estado activo en los últimos 50, 60 años ya, de lo que ha sido ese desarrollo.
pero sí quisiera, en función del tiempo y de mi contribución, decirle a nuestra audiencia, la audiencia también ganada que tiene Antonio Ledesma en su live, ¿qué podemos hacer? Como parafraseando lo que le dijo la mamá del emir de Granada cuando perdieron los musulmanes el territorio español, no te sientas a llorar lo que no pudiste defender como un hombre. O sea, ¿para qué seguimos llorando? El desastre es único mundialmente lo que ha sucedido, tanto en producción como en el parque refinador. Ahora, el tema que nos ocupa hoy día a los técnicos y a los que aún seguimos pendientes de que sí hay soluciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Tenemos un parque que es imposible reconstruir completamente. Y tenemos que tomar opciones. ¿Por qué? Porque en 20 años, o 22 que lleva la revolución, el mundo ha seguido girando y avanzando, y nosotros lo hemos ido en paralelo destruyendo. Por ejemplo, pensar en que vamos a reponer muchos de los procesos que puso la Exxon o la Creole en su época, o la Royal Dutch Shell en Paraguaná, en el llamado CRP, es imposible. Muchas de esas tecnologías ya no están, ya no hay licenciatario, ya no hay forma de reparar y reponer muchos de esos equipos. Entonces, los técnicos, y yo más me dediqué a la parte de corriente arriba, la producción, pero participo en esto con especialistas. No nos toma menos de 5.000 millones de dólares en buenos números y mínimo 2 años full para reparar Cardón y Amoay. Y tenemos que olvidarnos por un rato Puerto La Cruz y El Palito, y por supuesto Bajo Grande y todo lo demás que no cuenta. ¿De dónde vamos a sacar esos 5.000 millones de dólares cuando la humanidad da un giro en el cual nadie quiere saber ni oír más de refinerías y de crudos y el calentamiento global? Y los grandes fondos financieros tienen prohibido entregar $1 para esas inversiones. Muchas se están vendiendo, muchas se están reorientando. Entonces ahora nos tocaría a nosotros, cuando tengamos obviamente regreso a la democracia, la decisión de qué hacer. Por supuesto, el país va a tener que requerir combustible, pero no nos toma menos de 2 a 3 años, full, reparar eso. Olvidémonos en primer lugar, y se lo decía Richard, de que ningún gobierno, ni el nuevo democrático, ni el existente reconstituido, puede jamás volver a tocar esos hierros, porque no tienes la mínima posibilidad de repararlo, porque nadie te va a dar un centavo y no tienes cómo hacerlo. Entonces ahí comienza a abrirse un portafolio de opciones. ¿Qué hacemos entonces? Primero, sacar al gobierno y no dejar que lo toque. El gobierno va a ser importante, tienen que entregar ciertos incentivos para que estas empresas, tienen que ser empresas internacionales, y el trabajo es conseguirlas. Ahorita es conseguirlas, y después imagínate defender esas opciones internamente. Pero que tú consigas una Philips, una Marathon, una Valero, que serían los grupos ideales, o una Citgo también puede entrar a Venezuela y encargarse de esto. Es la primera medida. Si estamos pensando todavía con el corazoncito nacionalizador y la bandera nacional, olvidémonos, toda la vida que nos queda vamos a tener que importar combustible. Y entonces darnos un lapso de mínimo 2 a 3 años para hacer las reparaciones a que dé lugar y obviamente traer combustible. Puedes hacer trueques, mandas crudo y te mandan combustible, y todo eso tiene que ir al mercado privado. Ya el gobierno no puede jamás soñar en volver a controlar ni a tocar esta actividad. Bueno, con eso hago un inicio y podemos hablar un poquito más de algunas especificaciones, algunos detalles sobre cómo hacerlo. Sí, vamos a seguir conversando porque se han incorporado ya varias gente y están haciendo preguntas. Por supuesto, con esta exposición que usted nos hace en este momento, prende las alarmas, que ya la teníamos encendida, pero bueno, con mayor fuerza. Pero hay gente que está preguntando. Por ejemplo, Scarlett Fuenmayor desde México, y esta pregunta se la dirijo a Antonio Ledesma, como dirigente político venezolano, conocedor también de esta materia. Si luego de esto tendrá responsabilidad penal
los directivos observadores por el desastre de PDVSA? Esa pregunta es para ti, Antonio Ledesma, si nos la responde, por favor, adelante. Bueno, cómo no. Primero yo quisiera públicamente agradecer al doctor Evanán Romero, quien fue de gran ayuda para mí para escribir este libro, donde hablo del tema petrolero. Yo no soy experto petrolero, simplemente me veo en la obligación de leer, de estudiar y de tomar en cuenta opiniones tan calificadas como las de Evanán Romero. Por supuesto que este tipo de delitos tienen que ser penados, y esto no se trata de que uno va a desatar una cacería de brujas, o que uno tiene la cabeza llena de grillos que chillan por rencores. No, tiene que haber justicia, porque buena parte de la causa de la crisis humanitaria de la gente que está ahorita en el mundo, más de 6 millones según los datos que dio ayer el alcalde David Smolansky, estamos hablando de la diáspora, después de la Siria, la de mayor impacto del planeta en la actualidad. La cantidad de niños que mueren por desnutrición, la cantidad de mujeres venezolanas que han muerto porque no pueden hacerse un tratamiento contra el cáncer de mama, los enfermos renales que no pueden hacerse la diálisis. Todo eso es consecuencia de esta corrupción, porque Venezuela produjo mucho dinero por concepto de la renta petrolera, y al lado de la renta petrolera la deuda que le han dejado a PDVSA, que es una deuda opaca, la deuda externa que ha asumido el régimen tanto de Chávez como de Maduro, que son más de 170, 180 mil millones, eso es inauditable, una deuda de dudosa factura. O sea, todo el relajo, toda la orgía financiera solo sirvió para enriquecer a una legión de vivirachos, de explotadores, de rémoras que se han pegado de esta narcodictadura para enriquecerse. Pero en este libro yo no solamente me limito a hacer el diagnóstico, sino que sugerimos algunas soluciones. Y una de las soluciones es lo que estaba diciendo el doctor Evanán Romero. Nosotros tenemos que sacar de la pista a esos 4 jinetes del apocalipsis: el populismo, la ineficiencia, la corrupción y la demagogia. En segundo lugar, hay que pasar la página de esa historia del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Eso se acabó. La verdadera riqueza de un pueblo está en la educación. Vamos a ser verdaderamente ricos cuando tengamos un pueblo educado, formado, consciente de sus derechos, pero también de sus responsabilidades, capaz de asumir la máxima de que solo la riqueza se produce con trabajo. Eso de que los milagros, no. Es el cuento del milagro alemán. No. Ahí no fue ningún milagro. Ahí fueron los hombres y las mujeres con sus manos, con su iniciativa, con su emprendimiento, con su sacrificio, los que lograron superar los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Venezuela, como lo dice el doctor Evanán Romero, hay que estar claro que si no abrimos la cancha para la inversión extranjera, si no desarrollamos a plenitud lo que es la apertura petrolera, va a ser muy difícil recuperar todo lo que tenemos que recuperar. Hay miles de pozos que están dormidos. Esos pozos tienen que ser reactivados. Venezuela tiene 13 cuencas petroleras. Están los proyectos de conversión profunda. Están los proyectos que tienen que ver con la instalación de los mejoradores. Está el plan de recuperación de las refinerías. ¿Cuáles vamos a recuperar? ¿Cuáles son cuáles son prioritarias? Y para esto habrá necesariamente que darnos no una reforma, sino una nueva ley de hidrocarburos, como lo ha venido asomando nuestro insigne experto petrolero Humberto Calderón Berti. El tema del gas. Una de las cosas que me enseñó el doctor Evanán Romero, y lo transcribo en el libro, es que solo la quema del gas en Venezuela es equivalente al volumen del gas que, por ejemplo, comercializa Trinidad y Tobago, utilizando para exportar millones de dólares en amoníaco, en urea, por ejemplo. Y es casi el doble del gas utilizado por más de 1.500 ciudades y negocios de la hermana República de Colombia. Para que tengamos una idea que nos permita a nosotros decir con las manos en la cabeza cómo es posible que hoy haya gente en Venezuela cocinando con leña, cómo es posible que haya gente luchando para ver cómo consigue una bombona de gas cuando Venezuela tiene, además de petróleo crudo, además de bauxita, de carbón, gas, reservas inmensas en gas. Venezuela tendrá que superar el problema de los conflictos judiciales.
y acatar los tratados internacionales para poder irradiar seguridad jurídica, estabilidad política, gobernanza, porque si no ningún inversionista, tanto extranjero como venezolano, se va a meter en el negocio petrolero. Me asocio a la idea de que hay que promover una Agencia Nacional de Hidrocarburos. PDVSA va a quedar allí como un ícono, pero a PDVSA la han destrozado. PDVSA está endeudada, la convirtieron en un casino financiero, así como también destruyeron lo que era el Intebet, lo que era el proyecto de la Urimulsión. Insisto en la recuperación de los proyectos de conversión profunda, esa explotación racional de las 13 cuencas, y eso va a ser posible, es con dinero del sector privado. El Estado venezolano tendrá que orientar los recursos que logre captar de organismos internacionales, Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, de los capitales robados que podamos recuperar a la reconstrucción de infraestructura, agua potable, luz eléctrica, sobre todo las termoeléctricas, concluir algunos proyectos hidroeléctricos y algunas represas como la de Dos Bocas, que va a atender a Portuguesa y al Estado Lara, pero fundamentalmente el Estado tiene que estar pendiente de ese tejido social donde tenemos el 96% de la población en condiciones de pobreza, y también sacar a la gente que es una obligación perentoria de la pobreza en la que está sumida en la actualidad. Hay que reformular todos esos planes de explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Recuerden ustedes que nuestro petróleo tiene un grado API de unos 8 o 9 puntos. Es petróleo pesado, extra pesado, que requiere un proceso de refinación. Hay que pensar en las energías alternas. Uno ve ya aquí en Europa como ya es moneda corriente, la fotovoltaica, la energía eólica, y esos proyectos se iniciaron en Venezuela. Ahí hay un proyecto que se inició en La Guajira y también en Paraguaná, pero fue para robar dinero. Ahí están los generadores, que son esos como unos ventiladores. Ahí están siendo desmantelados. Se invirtió allí una millonada, pero para robarse el dinero. Por lo tanto, yo sí creo que esta va a ser parte de la actividad económica, junto con el hierro, con el gas, pero no es que vamos a depender de la renta petrolera. La etapa de la Venezuela rentista tiene que dar paso a la economía del conocimiento, a la economía solidaria de mercado, donde hay una responsabilidad mixta, sector privado, que tenga garantías de seguridad, de que nadie lo va a asaltar, le van a quitar su fábrica, su industria, su fondo, su finca, como lo hizo Chávez y lo ha hecho Maduro, sino que va a haber la seguridad y la estabilidad política para, mediante un plan muy bien concertado entre todos los venezolanos, partiendo de un gobierno de transición que comienza a poner orden en Venezuela, logremos hacer de la actividad petrolera una fuente generadora de riqueza que ayude, complemente en la gran aspiración de diversificar definitivamente las fuentes de ingresos para nuestro país. Bueno, muchas gracias, porque Carles fue mayor en México, debe estar satisfecha por esta respuesta de Antonio. Estamos transmitiendo por el vivo Antonio Ledesma BE, pero también lo estamos haciendo por YouTube. Y ya hay muchas preguntas. Sobremanera, José G. Magallanes, desde Venezuela, le envía un cordial saludo al ingeniero Evanán Romero y le pregunta en qué condiciones se encuentran las principales refinerías del país. Me gustaría que pudiera ampliarlo incluso, doctor Evanán Romero, con relación a lo que acaba de exponer nuestro invitado Antonio Ledesma. Adelante, doctor. Mira, cuando hablamos nosotros, los petroleros, hablamos básicamente de 4 refinerías, porque las otras tenían una función muy específica, muy particular. Por ejemplo, la de San Roque, que hacía, ¿cómo se llama?, ceras para los que fabrican velas. La de Bajo Grande, que procesaba el crudo, Boscán, muy específico. Pero son 4, que se reducen a 3. El complejo que uno llama CRP de Paraguaná, que comprende la de Cardón y la de Amoay, que suman casi 900.000 barriles capacidad nominal, ¿no?, entre las dos. Pero hoy día es donde el gobierno, temporalmente poniendo un parche aquí y allá, está produciendo. La cifra varía día a día, no te puedo decir exacto, pero no llega ni a 50 ni a 60.000 barriles, cuando el mercado, incluyendo gasolinas y diésel,
cuando el mercado nacional debe estar demandando 200.000 como mínimo ahorita. Y obvio, eso explica las colas. El del palito lo han estado también, creo que le están haciendo reparaciones, pero el palito para planes futuros prácticamente no cuenta, porque es un complejo que si se reformula pudiera ser importante para las nuevas corrientes que permiten sobrevivir a las refinerías en el tiempo, que es redirigirlo hacia productos petroquímicos, hacia quimización a la petroquímica. Pues tienen algunos procesos importantes y está la zona industrial de Carabobo, donde muchas de esas cosas tendrían. Pero hoy día, para los planes de los combustibles y de reducir las inmensas colas, prácticamente se depende de Cardón y algo de Amoay. Como están integradas, un destilado de aquí pasa para allá, el otro lo repone aquí, le agrega. O sea, entre las dos es donde... Y la de Puerto La Cruz nunca terminó de ponérsele lo que llamamos los técnicos los procesos de fondo. Es decir, que el residuo, que es muy alto de los crudos, se pueda romper y reprocesar y sacar más productos blancos, que es lo que demanda pues el parque automotor. Entonces, es básicamente Cardón y Amoay. Y de las dos es en Cardón donde han estado concentrando las actividades. Pero eso nunca, ese esfuerzo que están haciendo ellos, nunca va a llegar a reponer lo que originalmente se tenía. No hay forma que ni con los chinos ni con los iraníes. Por cierto, que una anécdota, este gobierno hace 4 años, 2017, 2018, le llamó a los chinos, llamó a los rusos, sus dos grandes aliados con poderío económico y técnico, y les entregó las refinerías venezolanas. Les dijo, visítenlas, audítenlas y ve a ver con cuál se quedan. Después de 2 años de un esfuerzo técnico de estos dos grupos internacionales, le dijeron, bajo las condiciones que usted nos está poniendo, no estamos interesados. Muchas gracias, tenemos otros sitios donde gastar nuestro dinero. Entonces, lo mismo puede pasar con este gobierno y con uno nuevo inclusive, si siguen insistiendo de que tiene que ser un sitio para producirle subsidios a la población y hacer todo este tipo de politiquería. Si Venezuela no decide manejar eso como una organización industrial, comercial, nunca va a atraer a nadie que pueda, bajo condiciones muy especiales. Yo no quiero imaginarme la prensa en esa época cuando digan le están dando una ayuda de retraso de pago de impuestos, le están dando el crudo $1.50 menos para que se puedan pagar la inversión que hicieron y se puedan habilitar. Si estas condiciones son pragmáticas y son realistas, podemos recuperar esos dos complejos donde la mitad de la producción vaya al país y la otra mitad vaya al mercado del Caribe, a Colombia, a Trinidad. Yo no los veo yendo a Singapur ni al mercado de Nueva York. Se puede resolver, pero esa es la tarea que nos queda y ojalá que en otra oportunidad podamos hablar un poquito más de cómo hacerlo, qué factores habría que incorporar. Gracias. Muchas gracias. Si algo le preocupa al venezolano, precisamente una empresa tan importante como era para nosotros PDVSA, ejemplo de las empresas petroleras del mundo, que hoy, teniendo la mayor reserva de petróleo, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, tengamos que hacer esas colas tan grandes para combustible. Y a propósito de eso, Luisa Flores, en Orlando, está preguntando para directamente, ¿está cuantificable o se puede cuantificar el defalco producido en los últimos años al sector petrolero en Venezuela? No sé si tienes algunas cifras que pudiera más o menos manejar para que darle respuesta a Luisa Dolores, venezolana desde Orlando. Adelante, Antonio. Bueno, yo creo que el que pudiera más bien hablarnos de este tema es el propio Banán. Lo que sí te puedo reiterar, sobre todo a quien ha hecho la pregunta, cuya participación le agradecemos, es que tenemos otra vez un tema de interrupción. Es el problema de la deuda que tiene PDVSA, que es una deuda, como he dicho, inauditable. En segundo lugar,
todo lo que ha probado a PDVSA. Esto también es incuantificable. Habrá momentos que se podrá poner en orden todo lo que se manejó en las combinaciones de PDVSA con el Banco Central de Venezuela. Por eso yo he dicho que PDVSA la convirtieron en un casino financiero. Todo el tema de los bonos, la reestructuración de la deuda, el tema de la contratación de personal, la información que uno maneja es que la PDVSA tenía no más de 50.000, me podrá corregir Ebanán o Iván Freite, y la nómina la han triplicado. Y resulta que la han triplicado, pero ahora en vez de producir 3.400.000, estamos produciendo, se dice a veces 550.000, otros dicen 500.000, otros vienen a decir que son 400.000, porque no hay una información como se hacía antes, que había un control, se llevaba una estadística. Esa es la información que no quiero compartir, pero preferiría que el propio Abanán nos diera información. Vamos a recuerdo, don Romero, a ver si nos ayuda en esta respuesta, pero la gente, Freite, estamos haciendo comunicación contigo, es muy difícil, tenemos mucho ruido ambiente que no permite que los que nos están escuchando puedan estar claras de lo que se está informando. Así que te agradecemos. Bueno, si te puedo ubicar no en sé otro si punto, me ubiqué en otros. Bueno, que intervenga desde ahorita aquí, intervenga ahorita hasta que, por lo menos para que hagan su opinión sobre el tema, ¿no? Quisiéramos presentar... Mira, en referencia a la deuda, Sí, Richard, sin referencia a la darle eso precisamente al doctor Iván Romero, pero bueno, estamos con Iván Freite, general de profesional y técnico de la Federación de Trabajadores de Petróleo y Gasíferos del Estado Falcón. Quisiera que nos reflejaras la situación y sobremanera en el Estado Falcón y queremos que sea breve. Yo te indicaré en el momento de los 5 minutos que se hayan cumplido. Adelante. Ok, mira, agradecido a Alianza Bravo Pueblo, a Global, a Antonio, a ti, Richard, por la oportunidad que nos dan. En verdad, los trabajadores petroleros, para nosotros es un honor compartir con el doctor Ebanán Romero, un gran profesional de la industria. Pero bueno, la realidad del programa es por qué no hay gasolina. Bueno, lo primero que le tenemos que decir, nuestras refinerías tienen una capacidad de producción a nivel de las 4 refinerías que hablaba de Banán, de 385.000 barriles por día de gasolina y aproximadamente 428.000 barriles por día de diésel. También tenemos una producción diaria aproximada de las 4 refinerías de 34.000 barriles de LPG, de gas para bombonas. Bueno, todo esto ahorita, en estos momentos, prácticamente está a niveles nunca antes vistos en una industria como PDVSA. ¿Qué pasó? Lo primero es la desprofesionalización que hubo en la industria a partir del año 2002, cuando se despidió a más de 20.000 compañeros de la industria. El no mantenimiento, el que no se realizan los mantenimientos, y la crisis se empezó a ver, para que no vayan a decir que fue por el paro, que fue por otras situaciones que se presentaron allí. No, eso no fue. La situación se empeoró a partir del año 2009, y cuando hubo lo que hablaba al principio Antonio, de la explosión de Amuay, allí es donde comienza el fin de la industria petrolera nacional. El despido ha llevado a que de la industria salgan más de 35.000 profesionales altamente calificados. Los beneficios laborales llevó a que la industria perdiera todas unas conquistas que empezaron en el año 36, es decir, unas conquistas de hace un siglo se perdieron durante esta dictadura que impera en Venezuela. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? En el primer semestre solo se produjeron 38.000 barriles diarios de gasolina, de un promedio nacional de consumo de 140.000 barriles diarios. De diésel se produjeron apenas 34.000 barriles diarios, y de eso apenas se consumen aproximadamente 80.000 barriles. De gas se produjeron
nada más 7.000 barriles de LPG. Y el consumo nacional está por el orden de los 45.000 barriles. ¿Qué es lo que está pasando en el CRP, que es donde mayoritariamente está saliendo la gasolina? Y el diésel y el gas debería salir de allí. Anteriormente nosotros podíamos despachar en las 4 refinerías aproximadamente entre 130 y 150 gandolas de gas. El problema del gas es gravísimo. No estamos produciendo un barril de gas en Venezuela, en las 4 refinerías más importantes del país. Apenas está produciendo gas el criogénico de José. Apenas la refinería Amuay está produciendo, ahorita es la que está produciendo porque la refinería Cardón se paralizó. ¿Cuánto personal hay en la industria? Apenas de 42.900 trabajadores que teníamos en el año 2000, para el año 2016 habían más de 150.000 trabajadores en la industria. De esos, más de 50.000 eran de una nómina paralela del PSV, de ministro. El hijo de Chávez, que se llama igual a él, está en la nómina de PDVSA. Mario Silva y su pandilla en la nómina de PDVSA. Hubo una serie de delincuentes guerrilleros en la nómina de PDVSA. Todo eso quebró PDVSA. PDVSA dejó de ser una corporación para convertirse en una camarada de gángsteres. Todo eso es PDVSA. Actualmente lo que quedan en la industria es apenas 3.000 trabajadores calificados. De más de 2.000 expertos en la industria. Para el año 2016 no había un experto en la industria. Toda esa política de desconocimiento de cómo se maneja una empresa de este tipo llevó al quiebre de PDVSA. Bueno, muchísimas gracias, Iván Freite. Tuvimos muchos inconvenientes de sonido, pero bueno, quería preguntarle al doctor Evanán Romero, entonces, con relación a lo del defalco, y que ya vayamos promoviendo lo que se puede hacer por la industria petrolera en Venezuela. Nos quedan escasamente 10 minutos que quisiera compartirlo con ustedes, de manera de darle finalización a este conversatorio, a este foro que hemos realizado en el día de hoy. Adelante, doctor Evanán Romero. Bueno, gracias, Richard. Voy a tratar de responder lo más sucintamente posible lo de la deuda. Ese es un tópico por sí mismo bastante complejo. La deuda actual de Venezuela es muy difícil precisarla. Hay una deuda que se llama estructurada, reconocida, financieramente aceptada por los acreedores, etc. Esa se habla utilizando fuentes bien reconocidas en el tema, como el doctor José Manuel Puente, Ricardo Hausmann, economista internacional. Está entre 170 a 180 mil millones de dólares. Pero ojo, esa no es total, porque por encima de esa hay deudas con demandantes, juicios no completados, arbitraje, etcétera, deudas con personal propio de la industria que es indeterminado, la deuda con contratistas, fabricantes nacionales, en fin, la deuda. Si uno tira cualquier cifra de 300.000 millones, incluyendo la que es reconocida, que casi la mitad, está en ese orden, por lo que uno recoge de la gente autorizada en el tema. ¿Cuánto era esa deuda cuando comenzó este régimen? Bueno, mira, PDVSA debía 5.000 millones, una corporación que facturaba 90, 100.000 millones anuales, y que eran sus ingresos reportados. Era absolutamente mínima, manejable dentro de eso. Ahora, ¿cuánto era la de la nación? Creo que no eran 22.000 millones de dólares. Ahí puede el público comparar las dimensiones. Ahora, lo que sí yo quisiera, bueno, primero no va a haber posibilidad alguna de que Venezuela pueda saldar esa deuda en términos. Ahí tiene que haber algunos mecanismos, como existen en todas partes, parciales de conversión de deuda en inversión, en fin, todos estos temas. Pero no quisiera quedarme pegado en eso, sino volver a la parte del tema de esta charla, a decirles, mira, sí hay posibilidades
de que nosotros podamos recuperar sobre todo los dos complejos más importantes, porque tienen integrado en sí cómo procesar los crudos venezolanos. Y no nos podemos olvidar de eso. Eso está atado a la huella, a la estructura de los crudos venezolanos, porque no podemos pensar en que vamos a traer crudos ni de Colombia, ni del Golfo. Siempre esas cosas se pueden hacer parcialmente para complementar una alimentación, pero básicamente la situación de los crudos venezolanos, por los cuales se diseñó Cardón y Amuay, el Bachaquero, el Tijuana, todo eso crudo, pues no están, no existen. Entonces, eso te incide en lo que tú tengas como escenario de cuándo comenzaríamos, si tomas la decisión política, que no es nada sencilla, decir, el gobierno jamás va a conseguir un centavo y no va a estar capacitado, ni el actual menos, ni otro que venga a encargarse de esta reactivación. Esto tienes que buscar, y ese es el tema más difícil hoy día, con los 22 años que ha evolucionado el sector, donde nadie quiere tocar estas cosas de los combustibles, donde se están vendiendo refinerías establecidas por 30, 40 años en el Golfo de México. Entonces tú tomaste esa tragedia de destruir algo que era único y ahora quieres volver. Tienes que situarte en la época que estás haciendo. Primero, los combustibles y sus especificaciones han evolucionado de una manera que esas unidades no están capacitadas para producirlo. Vas a necesitar vender para poder pagar la deuda. Entonces, los crudos nacionales con los cuales diseñaste no están tampoco y te va a tomar mínimo 2, 3 años reactivarlo. Hoy día el lago Maracaibo, que hasta los 90 nunca bajaba de 1.800.000 barriles, no llega a 40, 50.000 barriles. Entonces, la tragedia es de tal magnitud que si el venezolano no se sitúa en todas las dimensiones del problema, pues no va a tener solución. Tienes que tener confianza, digamos, tiene que venir un cambio democrático. No hay forma de que tú lo puedas hacer bajo este régimen. Jamás. Porque si no reinstitucionalizas, si no ganas confianza, nadie va a venir a resolverlo. Y en Venezuela no están los recursos para reconstruir esos complejos. Tú necesitas reparar y reponer unidades muy complejas desde el punto de vista técnico. Entonces, si lo logramos hacer y con mucha paciencia, 2 a 3 años, siempre y cuando puedas estimular a un consorcio internacional que tenga fuelle, que tenga fondo, que tenga tecnología, que tenga acceso. Y los hay, pero no los vas a traer de Irán, ni los vas a traer mismo Rusia. Entonces, tienes que armarte de paciencia, vas a tener que traer combustibles por muy buen tiempo mientras reparas eso y mientras repones los crudos nacionales. Yo creo que ese mensaje al mundo político es muy importante seguirlo enfatizando. No hay soluciones sencillas después que tú cometiste ese crimen inmenso que creo que no ha habido un caso similar, por lo menos en la industria petrolera, jamás. Entonces, tampoco puedes pretender que cambió el gobierno, ay, ¿y por qué no está apoderando a Amuay y Cardón y al Palito? ¿Y dónde está esto? La gente tiene que prepararse mentalmente que ese crimen, ese hecho, va a requerir tiempo y apertura mental y política intelectual para resolverlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ebanán. Bueno, verdaderamente es una gran crisis, pero se ven palabras que puede haber solución al respecto. Ya estamos dando casi por culminado este foro, este conversatorio tan importante en el día de hoy. Quisiera el comentario final de Antonio Ledesma, no sin antes, por supuesto, agradecer al doctor Ebanán Romero por todo el tiempo, agradecer a Iván Freites, aunque tuvimos muchos problemas de conexión, pero era tu comentario, Ledesma, con relación a la industria petrolera, a este tema que nos ha tocado en el día de hoy y que todo el país, bueno, está muy indignado, muy molesto con lo que ocurrió con nuestra empresa petrolera. Adelante, si nos está... He venido leyendo allí algunos mensajes. Por ejemplo, el señor segundo dice que lo primero es salir de la dictadura. Es correcto. Eso es lógico. Mientras tengamos allí esta piedra de tranca atravesada en el camino, vamos a estar separados de la ruta del progreso. Y la piedra de tranca es esta tiranía. Pero también tenemos que estar preparados para poder llevar adelante el proceso de reconstrucción de Venezuela.
Hay quien decía, también en uno de los mensajes, se perdió Venezuela. No, el país no se ha perdido. La patria existe, Venezuela existe. Lo que tenemos es que reconstruirla, aprendiendo de los errores cometidos, aprendiendo de todos estos desaguisados. Como lo dije, de esos jinetes del apocalipsis, el populismo, la demagogia, la corrupción, etcétera. Y con proyectos que estén adecuados a los nuevos tiempos, y hemos dicho que la piedra angular del nuevo proyecto de Venezuela, basado en una economía del conocimiento, tiene que ser la educación. La señora Carmen Teresa dice, bueno, estamos oyendo lo mismo. Bueno, los cubanos, los castristas, tienen 62 años con el mismo discurso del imperio, del capitalismo, y en Venezuela estos dictadores tienen 22 años continuos con su misma cháchara, con su mismo discurso. Tenemos que replicar. No demos por sentado que todo el mundo sabe lo que acaba de explicar aquí brillantemente el doctor Emanuel Romero. No demos por contado lo que acaba de decirnos el amigo Iván Freites, de cómo han manejado y politizado la nómina de PDVSA. No podemos dejar de recordar cómo Hugo Chávez y Maduro han usado el petróleo de Venezuela para financiar a los hermanos Castro en Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, cómo comenzaron a repartir el petróleo, a regalar nuestra riqueza para hacer una política de colonización en Centroamérica, en Sudamérica y más allá incluso del continente americano. Por eso creo que lo fundamental es que sí hay futuro para Venezuela, que va a ser difícil ese trance, porque estamos recibiendo un país con un desplome de la economía de más de 80 puntos del Producto Interno Bruto y una industria petrolera desvencijada que progresivamente se irá recuperando. Sí hay una inversión continua, sostenida de muchos miles de millones de dólares que tenemos que buscar en la comunidad internacional, mediante una nueva ley de hidrocarburos, mediante una agencia nacional de hidrocarburos, mediante la consolidación de una plataforma de Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica, porque sin seguridad jurídica no habrá confianza, y sin confianza nadie se va a meter la mano en el bolsillo para poner $1 en nuestro país. Eso tenemos que tenerlo claro, y esta industria petrolera junto con otras serán un commodity más, no serán la llave maestra para abrirnos las puertas del desarrollo. Será un recurso más que va a apalancar el proceso de reconstrucción económica, pero se acabó la historia del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo y hay que pasar la página definitivamente de la economía rentista, del que estaba esperando simplemente que el petróleo produjera petrodólares para vivir de esa renta. No, hay que generar la riqueza con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, y esa es la invitación que estamos haciéndole a todos los venezolanos. Muchas gracias, Richard, por esta iniciativa, y muchas gracias a Hernán Romero y también a Iván Freites, que probablemente tuvo inconvenientes con la conexión. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes tres, y por supuesto, a lo más importante, a nuestra audiencia que permanentemente está con nosotros. Gracias por permanecer. La crisis realmente de magnitudes importantes, pero hay dentro de lo que han expresado nuestros invitados algo de positivismo. La gente así lo está reconociendo. Tenemos que reconstruir a Venezuela de alguna manera y estamos obligados todos a participar, aunque sea con un granito de arena. Yo estoy en la firme idea de que eso se va a poder lograr. Agradecemos a la gente de SAI que nos acompañó, Alianza Bravo Pueblo y Alianza Bravo Pueblo Global, y por supuesto al doctor Ebanán. Lo invitaremos en otra oportunidad para que participe con nosotros, al igual que Freites, Antonio Ledesma, y este programa que hicimos en el día de hoy quedará instalado dentro de las redes de Antonio Ledesma B. Agradezco también a muchos parlamentarios de la Asamblea Nacional Legítima que vi que participaron acá, como el diputado Caridad, algunos diputados de la fracción 16 de julio, Edwin Luzardo, Nafir Morales, Juan Carlos Bolívar, Omar González, Dignora Fernández, entre muchos de los parlamentarios que hacemos vida en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en otro conversatorio organizado por Alianza Bravo Pueblo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Un abrazo, gracias. Gracias. Pero gracias a usted. Gracias. Bueno.